comodidad, llamémosle así, esta plataforma. En lo que es la plataforma piensa, pues he tenido un poquito de complicaciones, pero bueno, a no ser como también cómo sea de parte de ustedes y mía trabajar las dos partes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrollan las dos partes. Entonces, y no sé si ya les ha llegado información al respecto de las tareas, y si no, nada más lo empezaríamos a trabajar directamente. Pero ustedes me van diciendo. Entonces, ya somos 28, vamos a empezar a trabajar. O nos esperamos unos 5 minutos, ustedes me dicen. Pues esperamos a los demás compañeros, ¿no, profesor? Bueno, Sí. esperamos unos 5 minutos. Sí, entonces, me les pierdo un segundo, 2 minutos y ahorita estoy con ustedes. 3, 5 minutos, por favor, jóvenes.
Bueno, buenas noches, jóvenes. Ya estamos aquí otra vez. Bien.
Buenos días. Vamos a empezar el curso de cálculo vectorial. El grupo es 1IM11 y empezaríamos con el programa. El programa me gustaría que ustedes lo bajaran de internet, que lo fueran checando. En mi caso vamos a empezar con cosas muy sencillas. No me voy a complicar la existencia en manejar cosas complejas o trabajar cosas complejas. Y me gustaría que cada clase ustedes me van a hacer un resumen de la clase. Los cambios, voy a tratar de utilizar, incluso no sé qué tipo de videos ir utilizando para trabajar con ustedes. Yo voy a buscar un poquito la comodidad, tanto mía y de ustedes, para poder ir avanzando. Entonces, y la clase la tenemos lo que sería los martes y los jueves. Creo que no tendría ningún conflicto que se me encime con otra materia. Entonces, quiero pensar que vamos a trabajar bien. Quiero que piensen desde ahorita que trabajar con cálculo vectorial es trabajar únicamente con teorema de Pitágoras. Un punto. Y trabajar con un punto es trabajar infinitesimalmente. Es decir, que cálculo diferencial integral, ya sea el quien lo haya descubierto, Newton o Leibniz, cualquiera de los dos, incluso entre los dos trabajaron para el cálculo diferencial integral. Entonces nos vamos a basar en la parte esencial de las matemáticas, abstracta e implícita. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con ustedes? Que las matemáticas son abstractas, son implícitas, como la física y la naturaleza. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que descubrir la parte, la incógnita que está ahí, está escondida. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan considerando, ¿no? Posiblemente yo no sabría cálculo, yo no sabría matemáticas, yo no sabría, pero yo podría inducirlos a lo que es esta materia. Esta materia es la parte del ingeniero, es la herramienta del ingeniero, es el desarmador, es el taladro, ¿sí? Para hacer bellas las cosas, para hacer la vida más confiable, ¿sí? Más bonita, más segura, ¿sí? En un barco, en un avión, en una casa. Este es cálculo vectorial. Entonces, desde ahí no quiero que ustedes consideren que cálculo vectorial es una materia más. No. Yo podría considerar el maestro de matemáticas y él les va a decir, esta es la herramienta que vamos a utilizar y ustedes la van a utilizar al pie de la letra. Lo que es frontera, lo que es límite, lo que es intervalo. Pero aquí vamos a trabajar esa parte. Incluso delta tiene un valor muy importante. ¿Sí? Entonces, que va a cambiar totalmente la parte del pensamiento de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo? Buscar un pivote que de ahí nos vamos a empezar. Porque si yo empiezo nada más, miren esto y empezamos a trabajar, no. Yo les vuelvo a decir y les vuelvo a repetir. Lo que vamos a hacer es hablar de teorema de Pitágoras, ¿sí? Todo va a estar basado en teorema de Pitágoras, catetos y hipotenusa. Pero también yo les podría decir que las matemáticas solamente se cumplen en el pizarrón, en la hoja.
pero no en la vida cotidiana. Cálculo vectorial también, la física también. No puede ser tan precisa como en el pizarrón y en la vida cotidiana. Entonces, eso es cálculo vectorial, jóvenes. Cálculo vectorial es ver un puente, un avión, un camión. No sé de qué materias sean, de qué especialidad. Son de ingeniería, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Industrial. Entonces, pues yo les pediría que le echemos ganas. No es lo mismo estar en línea que es presencial. Yo siento que en línea perdemos la esencia, perdemos esa parte que les diga, ¿saben qué? Pues ahora van a brincar y van a saltar y van a hacer esto y lo vamos a ver. Y a ver, pásale al frente y brinca, date una vuelta, párate en un pie, párate en, no sé, en una tablita, tira agua, no lo sé, no es lo mismo. No es lo mismo que aquí a distancia yo les diga, me salga y regrese después de media hora. Entonces, eso es cálculo vectorial. Incluso cálculo vectorial es utilizar unas tijeras. Cálculo vectorial la deberían de llevar todos, desde el ingeniero, el albañil, el campesino, porque ellos hacen las actividades empíricamente y no se dan cuenta que están trabajando cálculo vectorial. Entonces, vamos a tener varias películas que ustedes van a ir viendo. Una de ellas es Ágora, Código Enigma, Lucy. Quiero que las vayan viendo. ¿Por qué? Porque en esas películas hay algo oculto. ¿Por qué hay algo oculto? Está la parte social, la parte científica y la parte política. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Sí es importante a veces una película que podríamos decir, bueno, no vale la pena. Pero bueno, independientemente de todos esos aspectos malos entendidos entre la materia, entre si la debe de llevar un dentista, un biólogo, un químico, claro que sí la debe de llevar. Entonces, esta, les vuelvo a decir, es una herramienta. Incluso yo en clase les digo, ¿saben qué? Quiero tu cuaderno, a ver, ¿cómo está tu cuaderno? Y digo, pon un cálculo vectorial, no sé, pon unas pinzas, un desarmador, lo que tú quieras. ¿Sí? Hasta abrir una botella, aunque sea la de Superior, la de Victoria. Y si tiene rosca, ¿cómo la vas a abrir? Del lado derecho, del lado izquierdo, ¿cómo vas a abrir un tornillo? Pero ese sí parece mentira, pero es una forma en la cual se maneja en condiciones generales, en condiciones no nada más generales, sino en una notación, una normatividad. Pero bueno, jóvenes, vamos a empezar ya esta introducción. Quiero que ustedes también busquen en internet, ¿sí? ¿Qué es cálculo vectorial? ¿Para qué me sirve el cálculo vectorial? ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con cosas muy sencillas. Al final, yo creo que vamos a hacer un pequeño examen. Un pequeño examen de evaluación diagnóstica. ¿Sí? No va a ser un examen así de conocimientos, sino va a ser un examen de primaria, de secundaria. No llega ni a bachillerato. Sí, y si llega a bachillerato, pues sería el primer semestre nada más de bachillerato. Entonces, creo que ustedes están sobrados en este examen que vamos a hacer. Yo les voy a decir, me lo mandan a este correo y yo de todos modos voy a ir evaluando, ¿no? Voy a ir evaluando. Dejen decirles que mi evaluación es continua. En clase es más fácil, les vuelvo a repetir, porque ya veo quién pasa, quién habla, quién levanta la mano,
quién es mudo, quién no ni levanta la mano ni se mueve de la banca, pero saca 10 o saca 8, o por lo menos pasa. ¿Sí? Aquí somos una diversidad, así como los maestros no sabemos, no entendemos, no creemos, no sabemos ni qué está pasando, pero bueno, eso podría decirles que es lo importante, porque pues no todos son genios, no todos van a estar en la industria, no todos pero todos tenemos un lugar, ¿sí? Desgraciadamente o de acuerdo a las nuevas tecnologías, la nueva forma de educar ha cambiado. Entonces, recordemos que todos somos seres humanos y tenemos un lugar en el mundo, un espacio donde podemos aterrizar nuestros conocimientos, lo que aprendemos, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, que ustedes busquen dónde van a estar, dónde quieren estar, ¿sí? Entonces, hay gente que dice, bueno, yo quiero ser cocinero, yo quiero ser chef. Y sin embargo, hay un lugar en cálculo vectorial también para esas personas. ¿Sí? Para todas. Hay un lugar donde, qué proporción de sal, de azúcar, de harina, ¿sí? Combinaciones. Hay quien dice, le voy a echar al atole pulque, cereal, mayonesa, frijoles, no lo sé, algo que completamente dice, oye, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero al final de alimentarse ya es otra cosa. Entonces, pues vamos a empezar, jóvenes, no sé ni cómo empezar, ahorita voy a buscar un video rápidamente. Por lo regular, ahorita tenemos que empezar con el teorema de Pitágoras. Yo les comentaba, piensen en el teorema de Pitágoras, en lo que es igualdad. ¿Qué es igualdad? ¿Qué es equivalente? Funciones trigonométricas, ¿sí? Equivalencias, ¿sí? Porque yo les podría decir, bueno, la ley de los senos, ley de cosenos, ley de tangentes, pero no me estoy saliendo del tema. Posiblemente yo no soy de físico matemático, de FM, pero tenemos una licenciatura en la cual decimos, no, pues somos ingenieros, aunque sea de chambritas 1. Entonces tenemos que ir aplicando. Y yo les voy a decir que un ingeniero, desde el momento que da un paso, ya es movimiento. Ya está viendo qué es lo que hace, cómo lo hace, lo que hay en su entorno. Y les vuelvo a decir, 5 es igual a 5 y no hay de otra. Pero si nosotros lo manejamos en sistema binario, en sistema decimal, pues vamos a ir viendo toda esa parte. ¿Sí? Un número decimal, centesimal, también lo vamos a ir viendo, porque es cálculo diferencial integral y se basa en lo infinitesimal. ¿Sí? Entonces, ¿quién me podría decir qué entendemos como infinitesimal? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, jóvenes? Para no estarlos nombrando. A ver, Adrián, ayúdame. ¿Qué entiendes como infinitesimal? No sé, algo que es infinito. Infinito, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ahorita los virus, si les digo una cepa, aunque sea una cepa de concreto, pero una cepa ahora, ¿de qué tendríamos que hablar? ¿De qué tendríamos que hablar, Ana Karen? Ahora una cepa en este COVID, en esta situación, en este momento que estamos viviendo, ¿una cepa de quién? Ana Karen, Ángel Gabriel, una cepa de qué? De virus, ¿sí? Muy pequeña. No es lo mismo una cepa para construir un edificio, ¿sí?
Recuerden que yo voy a ir tomando en cuenta a los que contestan y los que no contestan. Los que no contestan les voy a poner tache. Entonces sí quiero que se integren. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. Por favor. ¿Qué entendemos como una cepa? ¿Qué es una cepa? Es como el conjunto de virus y bacterias, ¿no? Que Efectivamente. están siendo cultivadas. Sí, efectivamente, lo vamos a ir analizando esa parte y cómo lo tendremos que aplicar en la vida cotidiana y en las matemáticas, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, a pesar de que ellos pueden tener, no sé, un cristalizador, una muestra de una cepa de virus, todo eso, y cómo se propagan y cómo, a pesar, yo no les podría decir, yo no soy doctor, no soy enfermero, pero por ejemplo las características de los rusos y la característica de los mexicanos y de los japoneses y todo eso, sí, hay diferencias genéticas, pero también hay aspectos que sí nos son iguales, ¿verdad? Son una parte donde podemos establecer esa parte del ser humano, ¿no? Entonces les vuelvo a decir, nosotros ahora no es lo mismo un virus y qué tan pequeño, qué tan grande es. Nosotros por lo regular cuando trabajemos una derivada, lo trabajamos a nivel infinitesimal, a nivel de una curva. Entonces me vuelvo a regresar. Cálculo vectorial va a ser teorema de Pitágoras, puntos y ecuaciones. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahorita rápidamente voy a tratar de enlazarme con un video que nos ayude, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a trabajar. Oiga, profe. Mande. ¿Los resúmenes de la clase los podemos hacer en Word? Bueno, miren, yo les voy a decir cuál es la diferencia de un apunte en... Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. Espérenme tantito, nada más dejen ver. Dejen ver, sí. Miren, en realidad yo prefiero que lo hagan en su cuaderno. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una posibilidad, no sé qué tan grande, tan pequeña, pero posiblemente nos veamos a fin del curso, posiblemente. Yo les digo por lo de, dentro de las posibilidades de las vacunas, no sé cómo se den, lo que es ahorita febrero, marzo, entonces, les vuelvo a decir, no sé cómo se den esas vacunas, en qué proporción, cada mes, cada día, cuántas se estén dosificando. Y eso quiero pensar que se va a minimizar el número de contagios y que nosotros estemos en el aula, ya no presencial toda la semana, pero sí mixta, o lo que le llaman híbrido. Entonces, el cuaderno yo, ¿cómo lo pido? Que esté bien de la clase. En este caso, va a haber muchas modificaciones. ¿Por qué va a haber muchas modificaciones? Porque lo que yo esté diciendo es una parte y lo que está diciendo el video es otra parte. Yo ahorita voy a ver este video, cómo nos va a servir y cómo lo vamos a ir modificando. Porque este video puede estar a nivel bachillerato, dirigido a nivel bachillerato o a nivel licenciatura. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos, yo puedo agarrar en clase y empezar y decirles, miren, este es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y decirles, miren, jóvenes, esto lo vamos a utilizar
aquí les voy a decir, lo vamos a utilizar lo que está diciendo el profesor del video, pero le vamos a hacer estas modificaciones. Y en clase no, porque en clase directamente, a ver, jóvenes, así como va esto, lo vamos a manejar, este punto, XY, la horizontal, la vertical, ¿sí? Entonces el vector es en esta dirección, pero está escondido X y Y. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta ahorita, entonces, ¿a qué me refiero? Yo sé que sería más trabajo, se vería más bonito en Word, y más que ustedes en lo que son en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, pues ustedes saben más que yo, quedo rebasado. Entonces, al quedar rebasado, pues sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, ustedes allí saben más que yo. Pero aquí tres partes muy importantes. Una, la presentación. ¿Sí? Su letra y cómo están ordenados. Entonces, eso es lo que yo, incluso yo me podría también a decirles y arriesgarme y decirles, ¿saben qué? Me van a entregar su cuaderno tal día. En tal lugar, en tal papelería, ahí lo van a entregar. Allí yo les voy a poner una hojita y van a poner su nombre y van a decir, entregó. Y yo lo estaría revisando también. Es muy importante a veces, ¿por qué? Porque yo en clase paso a un lado de ustedes y veo, chico tiene bonita letra, tiene mal de la letra, tiene faltas de ortografía, pero tiene menos que el maestro, porque el maestro nunca, cuando estuvo en la primaria, no tuvo precisión, no puso atención y siempre lo reprobaron. Y entonces, esa parte sí es esencial. ¿Sí? Como ingenieros yo no quiero que tengan una letra como doctor o como filósofos, ¿no? Pero sin término medio. Entonces vamos a poner atención de lo que nos dicen en este Mate Fácil, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando. En este video voy a darles una lista de ejercicios sobre los últimos temas que hemos estado viendo para que ustedes así practiquen un poco. Es muy importante que ustedes realicen estos ejercicios porque la mejor de la misma manera. Entonces, el ejercicio consiste en calcular el vector AB y dibujarlo anclado al origen. Bueno, esto ya lo expliqué. Miren, voy a tratar de regresarme a ver si encuentro otro más sencillo, otro todavía. El segundo ejercicio. Vamos a verlo de todos modos. Los vectores dados e ilustrar gráficamente. Esto lo pueden encontrar la explicación en los videos números 2 y 4. El tercer ejercicio consiste en calcular la norma de U, la norma de V. A ver, voy a tratar de buscar otro más. No es tanto que esté muy adelantado, sino números 8 y 9. Aquí nada más para encontrar la norma. Quiero ir viendo el teorema de Pitágoras y cómo aquí ya está manejando IJK. Voy a buscar ahorita otro rápido para que para que nos vayamos identificando y vayamos. Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a empezar un nuevo curso, un curso llamado Cálculo Vectorial, que también algunas veces se llama Cálculo en varias variables o Cálculo multivariable. Es exactamente lo mismo. La idea esencial es que se van a desarrollar los conceptos que usualmente se utilizan en cálculo, como las derivadas, las integrales, la continuidad, Sí, miren, el maestro lo está diciendo muy bien y es muy claro. Cálculo multivariable. ¿Por qué multivariable? Porque vamos a utilizar nosotros, hasta aquí estamos acostumbrados, algunos quizá ya lo saben, el plano. Y el plano es incluso la pantalla, X y Y. Multivariable, ¿por qué? Porque vamos a utilizar Z. Albert Einstein decía que trabajaba hasta con 4 variables. ¿Sí? Y en ocasiones algunos presumen que con 5 variables. Yo dejen decirles que con 3 ya se me complica la existencia y el mundo se me viene encima. Pero, les vuelvo a decir, ¿sí? Es importante esta parte, ¿no? de la interacción. Los límites y todas esas cosas, pero ahora utilizando
más de una variable. Vamos a empezar hablando acerca de los requisitos que son necesarios para entender un curso de cálculo vectorial. Como requisitos, pues bueno, el principal es cálculo de una variable, tanto cálculo diferencial como cálculo integral. Más específicamente, ya entender el concepto de lo que es una. Yo les comentaba que en este curso vamos a trabajar con ecuaciones, con gráficas. Entonces, un lugar geométrico. Un lugar geométrico es decir, ustedes tienen su casa y ese es su lugar donde nos desempeñamos, la escuela. Pero en realidad el lugar es su casa. Así también una función. Una función, su casa es el plano cartesiano. Entonces, el concepto de función es la dependencia de una con otra, que poco a poco lo vamos a ir viendo. Y está en función de X. Entonces, su lugar geométrico, su casa, es el plano cartesiano cuadriculado. Y aquí también otra parte que me llama la atención es diferencia integral. Pero yo les había comentado que es infinito, infinitesimal. Muy pequeñito, demasiado pequeño. Entonces, cuando nosotros derivamos, llegamos a la parte más pequeña y de ahí nos extendemos. ¿Sí? Entonces, una función de variable real, cosas como dominio, rango y gráfica. Esto principalmente porque también hablaremos. Miren, esto de dominio, rango y gráfica, la gráfica, si se dan cuenta, todo es su casita de la parábola, pero paralelamente el maestro de matemáticas me va a ir apoyando con esto. Lo que yo no pueda dar, él lo va a ir cimentando con mucha precisión y yo los voy a ir engañando, los voy a ir diciendo tantas mentiras que posiblemente les venda yo esa idea. ¿Sí? De funciones, pero de varias variables, y muchas de las ideas que ya se han utilizado en cálculo de una variable simplemente se generalizan. Entonces es bueno ya haber dominado el tema de funciones para entender este tipo de ideas. Bueno, otro requisito es conocer las funciones elementales y las propiedades básicas de estas funciones, como son las funciones algebraicas. Yo les comentaba, ¿cuáles son esas funciones elementales? ¿Dónde están esas funciones elementales? Suma, resta, multiplicación, equivalencias, igualdades, ¿sí? Propiedades. Los números reales, los racionales, los irracionales. Lo que ya sabemos, pero ya se nos olvidó. Lo debemos de saber. Funciones trigonométricas, equivalencias, ¿sí? Seno, coseno, tangente, pero en ocasiones nosotros podríamos poner una igualdad y sin embargo va a ser una equivalencia, porque si nosotros trabajamos la función de coseno y seno de 30 grados, posiblemente en una sea 0.5 y en la otra no, 0.866. Ya se perdieron cifras significativas. Por lo tanto, ¿qué sucede? Allí nosotros debemos de ver si es una equivalencia o es una igualdad. Y les vuelvo a repetir, el teorema de Pitágoras, no se nos olvide, incluso ahorita quiero pensar que este autor va a manejar lo que yo creo. Las funciones racionales, las funciones exponenciales, trigonométricas, logarítmicas, trigonométricas inversas y bueno, todas esas, ¿no? Porque también números racionales y irracionales. Bien, se van a estar utilizando en este curso en algún momento. También saber derivar, desde luego, eso es muy importante. Y saber derivar, saber integrar. Desde la siguiente clase vamos a tratar de hacer una derivada sencilla, lo más sencilla, y vamos a ir aumentando el nivel, que al final del curso nosotros tenemos que saber derivar e integrar. No importa que el maestro de cálculo diferencial les esté dando las herramientas. Yo posiblemente les voy a dar las herramientas y de repente les voy a decir, tómala, ya tenemos que tener ese enlace con esta materia, ¿sí? Entonces, eso sí es muy importante.
y saber integrar. Bueno, eso esencialmente. También habrá por ahí alguna otra cosa que es necesario dominar de cálculo de una variable, pero cuando sea necesario hacer mención a algo en especial, voy a tratar de ponerles en la descripción del video en cuestión algún enlace a un video en el que puedan repasar un tema en específico que sea necesario que dominen. De cualquier manera, es importante que ya hayan llevado un curso de cálculo de una variable para entender el curso de cálculo vectorial. En este caso lo vamos llevando a la par, ¿sí? Paralelamente. Vamos a empezar entonces el curso. Para esto vamos a empezar con el siguiente tema. Vamos a hablar acerca de lo que es un sistema de coordenadas rectangulares. Para esto vamos a repasar un sistema que ya es muy conocido por todos ustedes, que es este de aquí, que es conocido como plano cartesiano y al cual también se le llama sistema de coordenadas rectangulares. En este sistema de coordenadas nosotros tenemos dos rectas, una horizontal y una vertical. A la horizontal le llamamos eje X y a la vertical le llamamos eje Y. Donde las dos rectas se cruzan tenemos el 0, que se llama origen. Hacia la derecha tenemos los positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Introducir estas dos rectas con estos números nos permite localizar puntos en el plano, asignándoles dos números que vamos a llamarles coordenadas. Por ejemplo, este punto de aquí, a este punto le vamos a asignar dos coordenadas de la siguiente manera. Trazamos una recta vertical y una horizontal y vemos la... Ahora fíjense, nosotros vamos a hacer unos cambios. ¿Qué cambios vamos a hacer? Yo les comentaba, un punto es una coordenada. Coordenada, dice el maestro. Pero nosotros no siempre vamos a partir del origen. ¿Sí? En este caso nos está dando un valor donde X parto del origen. ¿Sí? Y del origen me está diciendo que es 3 unidades, ya las tengo. Voy a poner una flechita. Está delgadita la línea, pongo una flechita. No suelto el lápiz, lo sigo, pongo otra flechita. ¿Sí? Pero hasta aquí terminó. Entonces voy a poner una línea delgadita. Y después voy a poner el vector hacia arriba. Porque nunca un vector va a estar en el origen, nunca la flechita va a estar en el origen. Pero nosotros sabemos que un vector, ¿qué es? Magnitud, dirección y sentido. Entonces, si nosotros sabemos que un vector es magnitud, dirección y sentido, entonces, ¿qué está sucediendo? Simplemente está sucediendo que ya estamos aprendiendo cálculo vectorial. Yo les dije, cálculo vectorial es el teorema de Pitágoras. Sí, nada más que vamos a ir haciendo cambios. Entonces, de ahí, como ya tengo mi línea, sí, ahora la flechita va a ser hacia arriba. Cálculo vectorial son simetrías. Se divide en dos triángulos iguales. Dos triángulos igualitos. ¿Sí? Lo mismo sucedería si dice I, J y K, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Espero que... intersección con los ejes X y Y. En este caso, con el eje X vemos que intersectan el número 3 y con el eje Y en el número 2. Por lo tanto, le vamos a asignar los dos números, el 3. Ahora, otra parte importante. Un vector nunca va solo. En el universo nunca los vectores están solos. Debe de haber otro vector. Entonces, si se dan cuenta, si yo tomo de 0 a 3, arriba también hay otro de 2 y lo tomo horizontal y también es 3. No está solito, siempre va a haber 2. Si yo incluso ahorita me levanto, me paro y digo, hay una fuerza que está, estoy caminando, hay una fuerza, pero mi peso es hacia abajo. ¿Qué sucede? La fuerza no está solita, jóvenes. Porque ¿qué pasaría si fuera barro? Si fuera lodo. Me estoy hundiendo. Pero entonces esa fuerza ahora es hacia arriba.
Entonces nos debe de quedar que una fuerza nunca debe de quedar sola. Debe de estar acompañada, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de cálculo vectorial, porque posiblemente yo me estoy apoyando en este video y quizá él sabe más que yo, esta persona. Tiene más esa pedagogía, esa didáctica, pero yo no la tengo quizá. Y tienen que asignarse en ese orden. Primero la coordenada X, después la coordenada Y. Entonces este punto va a ser el punto 3,2. Este otro punto, por ejemplo, trazaríamos las rectas de esta manera hacia los ejes coordenados. Entonces vemos que la coordenada X es 1 y la coordenada Y es -2. Todo esto lo vuelvo a explicar aquí porque más adelante vamos a generalizar este sistema de coordenadas. Este sistema está contenido en el plano, pero también conviene tener un sistema en el cual podamos localizar puntos no solamente en un plano, sino en el espacio en general, mediante el uso de 3 coordenadas. Sí se dan cuenta lo que acaba de decir, en un plano. El plano es el pizarrón, el plano es el piso, el techo, las paredes. Eso es un plano. Pero eso va a contribuir. Si yo multiplico X por X me da X cuadrada, pero si la multiplico por otra X me da X cúbica. Y es un volumen, jóvenes. Ya no es un plano nada más. Es IJK. Así que estaremos utilizando este tipo de ideas. Por eso es importante repasar de nuevo esto. Bueno, asociado a un punto en el plano cartesiano vamos a tener otro concepto que es el de un vector. Un vector va a ser un objeto matemático que cumple con 3 características. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Bueno, si es un vector es una fuerza. ¿Pero qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza, joven? ¿Qué entendemos como una fuerza? ¿Sí? A ver, Elena levantó la mano. ¿Qué es una fuerza, Elena? La fuerza es cuando mueves un objeto que está en reposo y también puedes cambiar su estado de movimiento. O sea, es la influencia de mover un objeto que está en reposo. Claro que sí. Sí. ¿Mande? Está muy bien. ¿Sí? Ok. Sí. Ay, no sé qué hice, que moví acá, pero bueno, ahorita me regreso. Por andar. Bien. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es fuerza? ¿Qué entendemos como fuerza? Fuerza es una acción. Fuerza, ¿pero qué es una acción? La acción la vamos a considerar como un sinónimo de contacto. A distancia, ¿sí? La acción va a ser el contacto de un cuerpo. ¿Sí? La comunicación. La acción va a ser la comunicación. A distancia, ¿sí? O en ese momento. Es decir, nosotros podríamos que incluso la comunicación ahorita con nosotros es en línea. Pero ¿qué pasaría si nuestra comunicación fuera en el salón de clases? Y yo puedo estrechar su mano de ustedes. O va pasando una chica y uno de sus compañeros, o yo agarro y me le quedo viendo, y de tal suerte que esta chica voltea. Esa es la acción. El contacto es la acción. Yo agarro un lápiz, lo dejo caer. Entonces, fuerza es la acción que cambia el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, provocando una deformación o una perforación. La Tierra y la Luna. ¿Sí? La Tierra y el Sol. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo que a simple vista hay una acción, hay una comunicación. Bien, a eso nosotros lo vamos a llamar aquí fuerza. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes también vayan desarrollando una definición de fuerza. Son los cambios que vamos a ir haciendo.
Entonces, ahora, ¿qué es la magnitud? ¿Quién me ayuda con la magnitud? ¿Qué es la magnitud? ¿Qué es la magnitud, jóvenes? ¿Algo que puede ser medido? Algo que puede ser medido, efectivamente. Nada más, así de fácil. Fue muy preciso su compañero. La leche, los frijoles, una regla, una ventana, un piso, una cubeta. Esa es la magnitud. Uno lo maneja como módulo, otros como argumento. Pero bueno, en Latinoamérica yo he escuchado algunas videos como de Nicaragua, de Colombia, que le llaman módulo. Entonces nosotros lo tomaríamos en cuenta. Ese sería. Ahora, la dirección. Si nosotros estuviéramos enfrente de la escuela y les decía, miren, ese Metrobús va para Tepalcates, pero el otro va para Tacubaya, y les dirían, llevan la misma dirección, la línea, llevan la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Qué es el sentido? La flechita. Si yo tengo aquí este lápiz, tiene una puntita, esta puntita sería la dirección. Pero el sentido, no estoy mal, sería el sentido, la puntita sería el sentido. Yo podría agarrar dos plumas y decirles, miren, jóvenes, aquí está la pluma, tengo la puntita y este sería el sentido, y la dirección, ¿cuál sería? Todo lo largo. Pero lo volteo. Llevan la misma dirección, pero sentido contrario, es decir, llevan el mismo ángulo. Entonces yo la línea la puedo extender. Y esto también usted quiero que lo dibujen en su cuaderno, que no nada más agarren, porque si en dado caso se va ampliando, y yo espero que vaya reduciendo esta epidemia, ¿sí? Llámese epidemia, llámese lo que sea, pero ese cuaderno lo quiero bien, esos apuntes también los quiero bien para que cuando en el examen no tengamos problemas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el vector, magnitud, dirección y sentido. Y nada más podemos manejar estos tres conceptos, pero de cada uno se va a ir derivando, ¿sí? De acuerdo a nuestros conocimientos. Entonces, les vuelvo a decir, yo voy a evaluar, ahora sí que evaluación continua, yo voy a calificar la evaluación continua. Porque en este caso así es como lo vamos a definir. En realidad, un vector se puede definir de una manera mucho más general, cumpliendo una cierta lista de propiedades, pero para este curso de cálculo no es necesario tanto definir un vector en forma general, así que vamos a quedarnos con esta definición, que es más bien como una definición motivada en la física. Seguramente los que ya han llevado algún curso de física han utilizado alguna vez los vectores para representar fuerzas y velocidades, y pueden ver que siempre este tipo de cantidades tienen una dirección y un sentido, además de su magnitud. Así que, motivados con esa definición, vamos a utilizar la idea de vector en un plano, y a un vector lo vamos a representar mediante el uso de una flecha, como esta de aquí. Esta flecha es un vector. Una flecha es un vector, pero yo les comenté, para poder trabajar el lugar geométrico, me está indicando parto de 0, me voy a 3, no suelto el lápiz, me voy trabajé con X, luego con Y, no me puedo regresar, puedo poner una línea finita nada más, ¿sí? Y el vector lo voy a poner tal como me lo está indicando, porque un vector nunca va al origen, nunca se determina la posición en el origen, la flechita, porque me estaría indicando 0. ¿Sí? Entonces, en este vector, la magnitud es la longitud de este segmento, o sea, la longitud de la flecha, cuánto mide. Esa medida ya la obtendremos más adelante, pero de hecho se puede obtener aquí con el teorema de Pitágoras. Si dibujáramos aquí un triángulo rectángulo, resulta que esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y podemos calcular su magnitud, así de sencillo.
También tiene una dirección. La dirección es la recta sobre la que se encuentra contenido el vector. O sea, no es lo mismo un vector inclinado de esta manera que, por ejemplo, un vector que se encuentre verticalmente o que se encuentre horizontalmente. Entonces, la dirección lo vamos a entender como el ángulo de inclinación del vector. Y el sentido, con el sentido nos referimos hacia dónde apunta la flecha, porque no es lo mismo que la flecha apunte en esta dirección que apunte hacia la dirección opuesta, a pesar de que se encuentre sobre la misma recta. Entonces, con esas tres características es con las que definimos un vector. Cada punto del plano cartesiano se encuentra asociado con un vector. Este punto de aquí se encuentra asociado con el vector que empieza en el origen y termina en este punto. Y a ese vector lo vamos a llamar el vector con coordenadas 3,2, igual que a este punto. Con este otro punto tendríamos asociado otro vector, que sería este de aquí, al cual le llamaríamos el vector 1,-2. Miren, quiero que también, ¿cómo lo manejamos ahorita como coordenadas? Y después de 2, 3 clases, vamos a cambiar ese concepto de coordenadas. No es malo, es muy bueno lo de coordenadas. Pero ¿cómo vamos a ir cambiando las palabras? Entonces, cuando hablemos de puntos y cuando hablemos de vectores, nos estaremos refiriendo de la misma manera a ambos objetos. O sea, ahora me regreso. Dibujo 3, X, dibujo Y. El teorema de Pitágoras. Tengo dos triángulos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Simetrías. Nosotros como ingenieros debemos de pensar en esas partes, la simetría que hay a nuestro alrededor. Incluso vamos a ver parte de, ojalá y nos dé tiempo, de lo que sería una onda electromagnética, el sueño, cómo sería la parte de cálculo vectorial. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para que cuando ustedes lo apliquen, si el maestro de mecánica o el maestro de electromagnetismo se los explica, qué bueno. Y si no, de todos modos ya lo saben. Con la misma notación, tanto el punto es el 3,2 como el vector también es el 3,2. Sin embargo, sí son objetos matemáticos distintos, pero muchas veces realmente no es muy importante distinguir entre uno y otro, aunque hay veces que sí. Lo importante, la diferencia entre un punto y un vector es, como ya les mencioné, que el vector cumple con estas tres características. Y bueno, entonces a un vector. Ese vector también tiene un lugar geométrico. Sí, yo les comentaba, no es lo mismo el número que la gráfica. Entonces, esa parte la vamos a nombrar con una letra y poniéndole arriba una flechita. Siempre que vean este tipo de notación, se refiere a un vector. En este caso nos estamos refiriendo al vector U, porque tiene aquí una flechita arriba. Y cuando nos refiramos a un punto solamente, pues generalmente no se le pone la flechita, sino nada más el puro nombre del punto. Ahora, nos podemos referir, por ejemplo, a este vector como el vector U y diríamos que el vector U es igual al vector con coordenadas 3,2. En el caso de los vectores, en lugar de llamarle coordenadas, se les llama componentes. En este caso diríamos que el vector U tiene como componentes 3 y A2. El 3 se llama componente X y el 2 se llama componente Y. De la misma manera, podemos ponerle a este vector otro nombre, por ejemplo, referirnos a él como el vector V, y el vector V entonces tiene como componentes 1 y -2. La componente X del vector V es el 1 y la componente Y es el número -2. Bueno, los vectores no necesariamente deben empezar siempre en el origen, como estos dos. Estos dos vectores tienen el punto inicial en el origen y el punto final aquí en los puntos que había dibujado anteriormente. Pero los vectores son objetos libres en el sentido de que pueden empezar en cualquier punto del plano cartesiano y terminar en cualquier punto. Por ejemplo, vamos a centrarnos por... Nosotros podemos mover los vectores, jóvenes. ¿Sí? Los podemos mover de posición, pero tienen que ser paralelos. No podemos cambiar su ángulo. La línea no lo podemos cambiar. Esa línea, recuerden que
Es que algo que luego se me olvida y luego les digo, una ecuación nos manda una señal. La pantalla me está mandando una señal. Está platicando conmigo y me dice, mira, hay un plano cartesiano. Del lado derecho está el concepto de vector. Nada más que tú lo tienes que ampliar porque eres ingeniero. Esa es la diferencia. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. Entonces nosotros podemos cambiar. Posiblemente esté formando un ángulo de 90 grados. El punto, la línea, el vector U con el vector V. Entonces eso es lo importante, joven. Ahora en el vector U, que tiene coordenadas 3,2. Bueno, el vector U es este vector de aquí, pero este vector lo podemos nosotros agarrar de aquí y desplazarlo a cualquier lugar del plano, siempre y cuando lo mantengamos con su misma magnitud, su misma dirección y su mismo sentido. Por ejemplo, este vector lo podemos trasladar a cualquier parte del plano. Por ejemplo, aquí. Este vector, si se fijan, tiene la misma magnitud que este de aquí, tiene la misma dirección, porque tiene el mismo ángulo de inclinación, y el mismo sentido que este de aquí. Así que, en realidad, este vector también es el vector U. Es el mismo vector, aunque lo hayamos desplazado para acá. Lo mismo podríamos desplazarlo aquí, podríamos desplazarlo aquí, 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 y sigue siendo el mismo vector. Entonces, sigue siendo el mismo vector. Yo les comentaba, evitar que un vector, la flecha quede en el origen. No es que no lo podamos poner, claro que sí lo podemos poner, pero me estaría indicando 0. ¿Sí? Entonces, un vector es libre de moverse a cualquier parte del plano y podemos seguirnos refiriendo a él como el vector con componentes 3,2. Bueno, con los vectores se pueden realizar algunas operaciones. Eso es algo muy importante que estaremos utilizando bastante. Las operaciones que se pueden realizar con los vectores son esencialmente las dos más importantes. Más adelante veremos alguna otra, pero las dos más importantes y esenciales de un vector son la suma de vectores, la cual se define de la siguiente manera. Si tenemos dos vectores, el vector U con componentes A y B y el vector B con componentes C y D, vamos a definir la suma de estos dos vectores como la suma de las componentes. O sea, para calcular la suma del vector U con el vector B, simplemente sumamos las componentes X, que son A más C, y las componentes Y, que serían B más D. La pregunta es, me dice que puedo sumar A con C y B con D. Yo les preguntaría, Soto, ¿por qué? ¿Por qué puedo sumar A más C y B más D y no puedo sumar A más D? ¿Por qué no lo puedo sumar? Pues porque uno es X y otro es Y y no, o sea, tienen que ser de la misma familia. Efectivamente, tienen que ser de la misma familia. Si nosotros nos regresamos en la parte vectorial, en la parte donde, a ver, déjenme, aquí está. La dirección tiene que ser la misma para que yo la pueda sumar. No es una casualidad. Entonces dice, la familia es que la dirección sea la misma. Entonces lo puedo sumar. Esa es la importancia, que desde aquí nosotros empecemos a determinar por qué. Y ya quede claro, porque algunos dicen, oiga maestro, pero es que esto sí lo sé. A ver, sí, ya lo sabes, pero eso es lo que tienes que tener como conocimientos previos. Ya lo deberías de saber. Entonces, aquí ya está cambiando totalmente. ¿Por qué? Porque sí lo puedo sumar. X con X sí la puedo sumar porque es la horizontal. 8 con 3 sí lo puedo sumar porque es Y. Y de acuerdo al signo me va a determinar cómo quedaría, como decía el maestro, la coordenada o la componente. Yo les digo, ¿cómo va a ir cambiando esa coordenada, esa componente? Y después la vamos a reetiquetar. Escalar. Un escalar significa un número así, es como componente ahora, 2,5. A su compañero le pregunté, oye, ¿qué es una magnitud, un módulo? Y no recuerdo qué me dijo, pero fue muy asertivo.
Algo que se puede medir. Algo que se puede medir, gracias. Pero entonces eso es un escalar, es una constante también, ¿sí? Entonces, si es algo que se puede medir y todo eso, entonces yo puedo darle un número. Si es algo que se puede medir, entonces yo le puedo dar un número. Al darle un número, entonces aquí dice operaciones con vectores. Parece mentira, ya estamos viendo vectores, ya estamos viendo lo que es la suma. Vector V con componentes 1,3, la suma de U con B va a ser el vector con componentes 3,8, porque 2 más 1 nos da 3 y 5 más 3 nos da 8. Así es como se define la suma. Y la otra operación que es muy utilizada, bueno, importante, esencial en los vectores, es la multiplicación por un escalar. Un escalar... ¿Por qué es un escalar? ¿Por qué le llaman escalar? Una escalera se puede medir. Entonces esa escalera tiene un número. Le puedes dar cualquier número. Se puede medir. Un termómetro puede medir, un flexómetro puede medir, una báscula puede medir, una manzana es medida, es un escalar. Entonces la parte de escalar va a ser un número. Significa un número real, porque noten que en este caso un vector no es un número real, es un par de números reales. Siempre tiene dos números separados por una coma. Más adelante veremos vectores en 3 dimensiones, en los cuales hay 3 números reales, pero en este caso un vector tiene 2 números reales, los que hemos visto hasta ahora, y un escalar se refiere a un solo número real, a los números usuales que usamos siempre, como el número 2, como el número 5, etc. Entonces, la multiplicación por un escalar se define de esta manera. El escalar k, que representa un número real, multiplicado por el vector u, que es este de aquí, se va a definir como multiplicar cada componente por el número real, o sea, k por a y k por b. Por ejemplo, si el vector u es igual al 2,5, entonces multiplicar ese vector u por 2 nos da como resultado el vector con componentes 4,10, porque multiplicamos el 2 por este 2 y nos da 4, y este 2 por el 5 nos da 10. O sea, cada componente la multiplicaríamos por 2 para obtener el resultado de esta operación. También, por ejemplo, podríamos calcular menos 5 por el vector b, donde el vector b es el que tiene componentes 1,3. Entonces simplemente multiplicamos menos 5 por 1 nos da menos 5 y menos 5 por 3 nos da menos 15. Este número de aquí, por el que multiplicamos un vector, repito, puede ser cualquier número real. También podemos multiplicar por menos 1 o por raíz cuadrada de 2 o por 0 o por pi o por cualquier número. Vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente video continuamos con el curso. Vamos a hablar acerca de la interpretación geométrica de la suma y el producto por un escalar. Es decir, vamos a ver geométricamente cómo podemos calcular la suma o el producto de, la suma de dos vectores o el producto de un vector por un escalar. Así que los invito a que vean ese video, y si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Es decir, vamos a ver geométricamente cómo podemos calcular la suma o el producto. Dejen checar qué pasó. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con nuestro curso de cálculo vectorial. En el video anterior definimos lo que es un vector en el plano cartesiano y definimos dos operaciones muy importantes con estos vectores, que son la suma y el producto por un escalar. En este video vamos a ver cómo se interpretan estas dos operaciones geométricamente. La suma de dos vectores. Vamos a empezar interpretando la suma de dos vectores geométricamente. Consideremos, por ejemplo, los vectores u y v. U que tiene componentes 4,1 y v que tiene componentes 2,3. La suma de estos dos vectores, como ya vimos en el video anterior, simplemente se calcula sumando las componentes. 4 más 2 nos da 6, 1 más 3 nos da 4. Bueno, vamos a dibujar estos tres vectores en el plano cartesiano, como ya vimos
en el video anterior. Simplemente dibujamos el vector que empieza en el origen y termina en el punto 4,1. En este caso, este sería el vector U. Empieza en el origen, termina en el punto 4,1. Entonces, este es el vector U. El vector V es el vector que empieza en el origen y termina en el 2,3. O sea, este vector de aquí, 2, yo les había comentado, no hay que soltar el lápiz. Entonces, ¿qué sucede con el vector incluso U? Tenemos 1, 2, 3, 4 y los U. Trazo la diagonal. Sigue siendo el teorema de Pitágoras. Sigue siendo la componente X y Y. Y tenemos la hipotenusa. Lo mismo sucede con V. V, 1, 2. Y luego 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Y la diagonal. Esa es la diagonal. Siempre vamos a basarnos en esa parte. Pero el maestro dijo que nosotros V la podemos mover. Entonces, V. Ahora, yo les comentaba, una fuerza nunca va sola. Entonces, V debe de tener otro vector y U también debe de tener otro vector paralelo. Si yo lo muevo, lo debo de poner tal como está, pero paralelo. Entonces, de ahí sale lo de paralelogramo. ¿Sí? Gramo, paralelogramo, medidas también. Nosotros vamos a ir midiendo, ¿sí? Y vamos a escuchar al maestro. Claro, hay que recordar también que un vector lleva la flechita. Y un vector no nada más es un número. Son dos números también. Porque si entonces el vector tiene una fuerza que lo acompaña y es paralelo, pues entonces esa flechita también me está indicando que son dos números, que no puedo trabajar solo un número. ¿Sí? 3. Como ya mencioné también en el video anterior, los vectores son libres, en realidad no tienen por qué empezar en el origen, pero conviene hacer que empiecen siempre en el origen, eso facilita mucho las cosas. Habrá ocasiones en las que no necesitemos que empiecen en el origen, pero por ahora vamos a considerar como si sí empezaran en el origen. Bueno, y el vector suma entonces nos dio como resultado 6,4, o sea, el vector que tiene componente 6,4. Entonces nos vamos a las coordenadas 6,4 y dibujamos un vector que empiece en el origen y termine aquí. Y este es el vector. Fíjense en algo muy importante. Yo les comentaba que cálculo vectorial es implícito y abstracto. ¿Y qué quiere decir implícito y abstracto? Que oculta los valores. La naturaleza oculta los valores. Fíjense, si yo manejo el valor de 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí es X. Luego Y, 1, 2, 3, 4. Y luego manejo mi hipotenusa. Las coordenadas de un teorema de Pitágoras. 6X, Y4, la hipotenusa. ¿Sí? Pero fíjense lo más curioso. Vector suma, el vector U más B. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es ver qué relación geométrica hay entre los vectores U y V y el vector que obtuvimos como suma. Aquí la relación geométrica que hay es la siguiente. Como los vectores son libres, nosotros podemos tomar el vector V y trasladarlo de tal manera que empiece donde termina el vector U, es decir, trasladarlo así. De esta manera hemos simplemente agarrado el vector V, lo hemos desplazado hacia aquí, lo hemos hecho empezar aquí donde terminó U, y entonces al dibujarlo, si se fijan, termina exactamente donde termina el vector suma. Bueno, eso siempre va a ser así. Siempre que tengamos dos vectores en el plano, podemos trasladar uno de esos vectores a donde termina el otro, y cuando nosotros tracemos un vector desde el origen hasta donde termina el último vector, tendremos la suma de esos dos vectores. Esto no es nada más así para dos vectores, es en general. Si tenemos 3, si tenemos 4 vectores, por ejemplo, siempre va a ocurrir así, como veremos a continuación. Si se dan cuenta, la hipotenusa es la resultante de esos dos valores. Incluso no sé si el maestro vaya a recorrer el valor de U
y lo vaya a mover del otro extremo. Yo les he dicho ahorita que hay que remarcar, hacer hincapié de que los vectores tienen siempre un valor paralelo. ¿Sí? Entonces U lo puede agarrar y moverlo y ponerlo donde termina V y tendría también su paralelo. Entonces esa parte, incluso ustedes van a llevar dibujo asistido por computadora. Yo les pediría que todo eso también, a pesar de que es asistido por computadora, lo hagan manualmente, porque a mí me va a ayudar mucho a que quede todavía más claro, a confirmar lo que estamos viendo ahorita. Ahora vamos a considerar 3 vectores, el vector U, V y W. El vector U 2,1, V 3,-2, W menos 1, menos 2. Y vamos a representar la suma de estos 3 vectores. Esto no es nada más. Esta parte yo quiero que lo hagan en su casa y que manejen la hipotenusa como resultante y pongan un triángulo rectángulo y que visualicen esa parte oculta que nos cuesta mucho problema cuando estamos resolviendo problemas de mecánica y electromagnetismo. ¿Por qué? Porque no sabemos mapear toda esta parte del plano, no sabemos dibujarlo. Y es a veces dice, ay, pues es que yo soy un tonto, no lo entiendo, no sé por qué no me sale. No, pues es esto, jóvenes, es dibujar, es planear, es mapear todo lo que nos están pidiendo, ¿sí? Y nada más con el simple hecho de que ustedes estén aquí, estén conectados aquí conmigo, eso es suficiente para que podamos trabajar y hacer bien las cosas. Para 2 vectores es en general. Si tenemos 3, si tenemos 4 vectores, por ejemplo, siempre va a ocurrir así, como veremos a continuación. Ahora vamos a considerar 3 vectores, el vector U, V y W. El vector U 2,1, V 3,-2, W menos 1, menos 2. Y vamos a representar la suma de estos 3 vectores geométricamente. Primero vamos a calcularla algebraicamente. Algebraicamente simplemente sumamos las componentes X y sumamos las componentes Y. Esta parte de algebraicamente quiero que lo tomen mucho en cuenta, jóvenes, porque luego hay ejercicios, por ejemplo, en leyes de Kirchhoff, que una cosa es algebraica y la parte algebraica a veces me indica que nada más es una suma y yo estoy sumando algebraicamente 2 más 3 menos 3, lo estoy sumando algebraicamente y a veces se nos olvida el concepto algebraico, pero poco a poco lo vamos a ir considerando. Incluso yo me podría atrever a ponerle 2x, 3x menos x. ¿Y por qué algebraicamente? Porque dijo su compañera, es una familia de X y es una familia de Y, por eso estoy haciendo la operación algebraicamente, porque son X y son Y. ¿Sí? Y. Así que el vector U más V más W va a ser 2 más 3, 5, 5 menos 3, 4, y 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos 2 menos 3. Simplemente se suman estas componentes y se suman. Ya ven, dijo, se suman. En ningún momento dijo que se restan. Algebraicamente es una suma y se nos olvida. Incluso al final del curso vamos a hacer leyes de Kirchhoff y vamos a hacer una suma algebraica de corrientes. Y eso ya lo deben de saber. Y el maestro de electromagnetismo, si les dice, ¿sabes qué? Estás reprobado porque no sabes qué es una suma algebraica. Con mucha razón. Bueno, vamos a ver geométricamente cómo se calcularía la suma en este caso. Primero dibujamos el primer vector, que es el vector U, que es el 2,1, así que nos vamos a las coordenadas 2,1 y dibujamos un vector que empiece en el origen y termine en el 2,1. Ese va a ser el vector U. A partir de donde termina U, vamos a dibujar el vector V. En este caso, para dibujar el vector V, noten que tiene componente X3 y componente Y menos 2. Así que vamos a empezar a contar desde aquí, desde la punta de la flecha de U.
3 en la dirección X. Entonces de aquí contamos 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Y luego menos 2, o sea que 2 hacia abajo. 1, 2. Y aquí va a terminar el vector V. Así que dibujamos el vector V empezando donde termina U y terminando aquí donde haríamos... Si se dan cuenta, nunca dejó de separar su apuntador. Esa debe de ser una técnica para ir aprendiendo, porque luego dices, esto es que ya se me olvidó. No se te debe de olvidar. ¿Sí? Que posiblemente ustedes me digan, maestro, pues usted nada más está guiando lo que dice el maestro del video. Sí, la verdad sí lo estoy haciendo. Pero esto lo tenemos que tener bien claro, súper claro como ingenieros. ¿Sí? Nunca se nos debe de olvidar. Y si ustedes no le han entendido, busquen el video y vuélvanlo a repasar y a repasar hasta que les quede claro. Y claro, ustedes esto lo van a ir pasando a su cuaderno y van a hacer los dibujos y van a remarcar con blanco o con azul o verde o lo que ustedes quieran el triángulo rectángulo para que se les quede en la mente. Eso es muy importante. Bueno, a partir de aquí, ahora vamos a dibujar el vector W. W va a ir menos 1 en X, menos 2 en Y. Así que a partir de esta punta nos vamos menos 1 en X, o sea, 1 hacia la izquierda, y menos 2 en Y, o sea que 2 hacia abajo. Y entonces aquí va a terminar el vector W, que empieza aquí. Bueno, entonces ya hemos dibujado en sucesión U, V y W. El vector suma, como les mencionaba hace un momento, simplemente se va a formar como el vector que empieza donde había empezado U, o sea, en este caso empieza en el origen y termina en donde terminó el último vector, que fue el W. Entonces, este vector de aquí va a ser... Incluso ese vector lo pueden poner con rojo. Y fíjense, concluye con un triángulo rectángulo de 0 a menos 3 y de menos 3 a 4. Sigue siendo un triángulo rectángulo, jóvenes, ¿sí? Pero si nosotros no dirigimos esa señal que nos está mandando el plano cartesiano, jóvenes, queda completamente el conocimiento y el aprendizaje en la basura, porque entonces nada más nos lo estamos aprendiendo de memoria. Y es lo que queremos, la resultante. Por eso se le llama método del paralelogramo, jóvenes. Método del paralelogramo. ¿Sí queda claro? Bien, jóvenes, creo que nos está ganando ya el tiempo. Ya no me da tiempo. Ahora sí que la suma de... el tiempo es un escalar también. Pero en ocasiones lo vamos a manejar vectorial. También vamos a hablar de lo que es el tiempo. Entonces, jóvenes, esa es mi forma de dar clases, esa es mi forma de, incluso normalmente todo esto lo doy en clase presencial, lo vemos. Entonces, ustedes repitan si no le entienden, si tienen alguna duda. Ahorita vamos de cero, incluso vamos trabajando con manzanitas, peritas, lo más sencillito. ¿Sí? Si tienen alguna duda, externenlo ahorita, porque más adelante les voy a decir, jóvenes, disculpen, pero... Ingeniero. Efectivamente. Respecto a las tareas, había comentado algo sobre llevarlo a alguna papelería o algo así. Sí, mira, ahorita no. Ahorita ya sería el final del curso. Pero ¿no preferiría que nos mandáramos por correo o en una... Mira, yo te puedo decir, sí sería lo más conveniente. Pero te voy a decir, lo que pasa es que algunos no estamos en la Ciudad de México. Mejor porque, miren, para mí es mejor que digas, no estoy en la Ciudad de México, porque es un reto como estudiantes. Nosotros somos estudiantes politécnicos. El día de mañana vas a decir y vas a vender el logotipo. Soy politécnico. No porque esté lejos o esté cerca, no porque no pueda, porque soy politécnico y mi compromiso es ser politécnico. Y yo soy politécnico y me siento comprometido. Esa es la diferencia.
Nada más. Nada más con que te pongas la etiqueta de IPN, para mí es suficiente. Para mí, el ser politécnico es un ser confiable, nada más, aquí y en cualquier parte del mundo. No me importa si eres panista, si eres priista, si eres con Morena, no me interesa. Haz tu trabajo, nada más. O sea que eso significa que no se lo podemos mandar por correo. No, bueno, pero puedes mandar por estafeta, por no sé, que llegue a mi casa, que llegue a la papelería. Claro que sí, porque tú estás comprometido. Esto es un curso, incluso estos cursos no se deberían de dar así, no te debería de pasar con una calificación y un examen en línea. No. Pero entonces, por ejemplo, el resumen de hoy, ¿dónde se los resumen de hoy? A ver, miren, ustedes van a agarrar y vas a tener tu libreta, ¿sí? Y voy a agarrar y le voy a poner aquí nombre: Benito Bodoque, Don Gato, Pucho, bla, 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 cálculo vectorial. Y hasta le voy a poner una flechita aquí que me está indicando un vector. ¿Sí? ¿Y qué voy a agarrar? Ahora vi este video. Pero el maestro le hizo estas modificaciones. Me dijo que es cálculo diferencial, que es infinitesimal. Habló de los números racionales y irracionales. Habló del teorema de Pitágoras. Pues compruebo el teorema de Pitágoras. Ya lo tengo. Saqué 3 en el examen. 2 en el examen. Maestro, ¿dónde quiere que le mande su libro? Cuaderno. Y ahí me voy a dar cuenta, es disciplinado, lleva buena orden, se confundió en el examen. Perfecto. Sí, eso es lo que yo quiero. Pero, entonces, ¿vamos a tenerle que mandar la libreta completa o se los mandamos escaneados los...? No, ¿para qué lo va a escanear? Si me lo puede mandar completo, si lo va a hacer bien. Bueno, entonces usted nos va a avisar cuándo tenemos que mandárselo por donde sea. Y la libreta me lo vas a mandar al final del curso. Ok. No me lo vas a ir y regresar, no. Ok. Yo, por ejemplo, tengo un promedio, en el primero sacaste 6, en el otro 8 y en el otro 2, ya te promedio y te digo, ¿sabes? Y ya veo la libreta y dice, bueno, y ya tomo yo las decisiones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Te imaginas si ahorita me empiezas a mandar escanear? Me voy a llenar yo de documentación. Si hoy ahorita no me dio tiempo a hacerles el examen de evaluación continua. ¿Sí? Al otro grupo sí se lo hice. Pero la idea es de que yo vaya calificando y ustedes vayan viendo también sus aprovechamientos. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque te imaginas cada ratito y dices, no, la idea es de que ya al final y vean cómo trabajaste, cómo está tu cuaderno, cómo has avanzado. Eso es muy importante para mí. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí. Ustedes, miren, hay una plataforma que es Piensa. La verdad no me he podido adaptar bien con Piensa. Entonces, yo voy a tratar de involucrarla, voy a tratar de, este fin de semana también tratar de a ver cuál es más amigable. ¿Sí? Porque, bueno, la institución no la pide que trabajemos con la plataforma de Piensa. Tiene sus bondades, también como sus desventajas. Yo le veo más desventajas, pero bueno. Ustedes me dicen para la siguiente clase qué piensan. Ahora sí que cómo se desarrolló la clase, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Sí? Y eso sería todo, jóvenes. Que tengan bonito día. ¿Sí?
Gracias. y que se desarrollen bien sus clases. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Perdón, hasta luego. Hasta luego.